El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Recuerdo que este es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y desde el inicio, como es habitual, declaro el tópico que vamos a abordar hoy, la relación entre tiroides y corazón. Y está con nosotros para acercarnos a este asunto el doctor Juan Carlos García González. Bienvenido. Muchas gracias. Y claro que tenemos que iniciar el diálogo con una pregunta que a mi juicio se impone. ¿A qué llamamos tiroides? Nos describe de qué manera podemos entender la función que tiene en el organismo. Bueno, sí, en primer lugar ya es necesario ya hacer un recuento un poquito anatómico de que la tiroides es una de las glándulas endocrinas que se encuentra en la posición central de nuestro cuello, generalmente a la altura de las vértebras cervical 5 y la torácica 1. Por debajo del cartílago cricoides que estamos acá presentes y apoyada en la tráquea. Esta es una glándula en forma de mariposa, consta de 3 lóbulos, generalmente un lóbulo piramidal, uno derecho y uno izquierdo, unido por el istmo, que es lo que mantiene estos dos lóbulos juntos. Tiene un peso de 12 a 20 gramos, tiene un color rosado grisáceo y está compuesto por una cápsula, que es la cápsula de la glándula tiroides, que es la encargada de situarla en su posición, o sea, en la posición central donde ella está ubicada preferentemente, irrigada por la arteria carotidia externa y la subclavia, y tiene un drenaje por las venas tiroideas superior, media e inferior que desembocan en la yugular. Su función principalmente es la de segregar hormonas. ¿Qué tipo de hormonas específicamente? Bueno, T3 y T4. Estas hormonas están encargadas del crecimiento, de funciones corporales, del metabolismo endocrino, pero a su vez estas hormonas están mediadas por otra hormona que se llama la hormona superior, que sería la TSH. Esta hormona se segrega a nivel de la hipófisis, a nivel cerebral, y permite que se produzcan estas dos hormonas al unísono. Por ende, están muy ligadas. Cuando hay un declive de T3 o T4, la TSH se puede ver afectada. Y de ahí salta de que es la TSH la principal hormona que a nosotros nos permite determinar el funcionamiento, si es óptimo o no, de la tiroides. De manera que en esencia, porque ha utilizado muchos términos académicos, doctor, en esencia la función de la glándula tiroides es la de generar, segregar hormonas. Así pues. Y hay una en particular que es básica para el funcionamiento estable, adecuado del organismo. Claro, porque estimula la producción de las hormonas secundarias que a su vez estimulan otras funciones, como ya le expliqué, ¿ves? Que es la de crecimiento, la regulación metabólica y el funcionamiento endocrino global, porque al final en nuestro sistema es la máquina principal que se entabla cada reacción una ecuación determinada y una solución. Lo cierto es que cuando algún familiar, amigo o conocido habla de que hay un daño en el funcionamiento de la tiroides, todo el mundo se alarma, ¿verdad? Hay como un temor a que eso está ocurriendo. ¿Por qué? Nos explica, digamos, por qué ocurre así. A ver, de cierta forma los pacientes que pueden llegar a presentar tiroides pueden presentar declives en determinados, o a su vez pueden presentar exceso en determinadas situaciones. Por ejemplo, declive en el caso del hipotiroidismo, el paciente generalmente puede manifestar cansancio, agotamiento, debilidad muscular, se puede sentir como de cierta forma apagado. Y en el caso del hipertiroidismo se puede manifestar ansioso, nervioso, con unas emociones muy por encima de lo normal. Incluso son estos pacientes que de cierta forma comen, se alimentan determinadamente con una euforia y a su vez no llegan a tener un peso corporal adecuado. Entonces de ahí está en la participación de por qué nuestra tiroides puede influir en un margen social, ¿entiendes? Porque hay cambios que de cierta forma son muy notables a la vista y de ahí viene la preocupación. Es decir, esos son signos y síntomas que padece una persona que ya está afrontando trastornos en el funcionamiento de la tiroides, de esta glándula que es básica para que el organismo disponga de la salud necesaria. De cierta forma son algunos. Sí. Hay otros, porque por ejemplo el hipotiroidismo está encabezado en que, ejemplo, este paciente, la piel va a estar seca, áspera, va a tener una intolerancia al frío, va a presentar una fase mixedematosa, que en medicina es una fase de muñeco chino, porque se te va a volver una cara bien grande, bien redondita,
sin pliegues, sin arrugas, sin nada. Y entonces va a haber presencia de alopecia, bradicardia, puede estar acompañado de pérdida de memoria y edema periférico. En cambio, el hipertiroidismo, estamos hablando de que puede haber hiperactividad, insomnio, temblor fino, manifestaciones cardiovasculares de tipo arritmia, de tipo insuficiencia cardíaca. Ese es hipotiroidismo. No, este es hiper. Ya estoy hablando del hiper, porque hay las manifestaciones tiroideas hay que hablarles literalmente por separado, porque en un conjunto llegan a afectar al cuerpo, pero separadas es como nosotros lo vemos y es como nos es permitible tratarles. Entonces el hiper como tal se manifiesta de más y el hipo es de menos. Entonces casi todo lo que tire para menos va a afectar de hipo. Y cuando estemos hablando de hiper, lo vamos a hablar en exceso. Por eso es que el hipo generalmente se va a encontrar, ejemplo, en bradicardia, y el hiper va a tener taquicardia. El hipo va a estar más soñoliento, pero entonces el hiper va a estar insomnio, ¿entiendes? Porque no va a tener ganas, va a estar muy hiperactivo. La piel del hipo va a estar seca, áspera, mientras que en el hiper va a estar húmeda, tibia. La intolerancia al frío del hipo va a ser la intolerancia al calor del hiper. ¿Entiendes? Son signos y síntomas muy precisos en cada una de las patologías que al final conlleva a que nosotros miramos, abordemos y descubramos el diagnóstico previo de cada entidad. Porque, ya te digo, es una hormona muy compleja que a la vez es partícipe de varias acciones previas en nuestro organismo. Hacemos un receso, doctor Juan Carlos, y de inmediato regresamos para seguir acercándonos a las tiroides y su vínculo con el corazón. Sabremos detalles en torno a esta relación, a este acercamiento en otros momentos del programa. Una alimentación saludable puede prevenir la malnutrición y otras enfermedades crónicas en el adulto mayor. Es importante seleccionar una gran variedad de frutas y verduras como fuentes de antioxidantes, fibras y vitaminas. La fibra de estos alimentos ayuda a evitar el estreñimiento que tiende a ser frecuente en esta edad. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda el consumo de lácteos de menor contenido graso como fuente de proteínas, vitamina A y vitamina B12. La pérdida de sabor y de olor en el adulto mayor puede ser una causa de inapetencia. En respuesta a esto, se aconseja emplear hierbas y especias naturales que realcen el sabor, evitando siempre el exceso de sal. Se recomienda realizar alguna actividad física, ya que mejora el apetito y a fortalecer los músculos y los huesos. Y es el momento para regresar, para seguir conversando sobre la tiroides y el vínculo que tiene con el corazón. Se mantiene con nosotros el doctor Juan Carlos. Doctor, ¿qué factores de riesgos nosotros podemos valorar en torno a la salud dañada, posible a dañar de la tiroides? Sí, hay generalmente factores de riesgo como en todas las entidades. En generalmente la edad mayor de 60 años, el sexo femenino es más frecuente de debutar con patologías de tipo tiroidea. El parto, menos de 6 semanas, estamos hablando de que puedes presentar un hipotiroidismo congénito, que generalmente siempre se busca a través de la prueba biológica del 5º día. Es una de las enfermedades que la busca. De cierta forma también están los antecedentes familiares de esta patología. Presencia de otras enfermedades endocrinas que puedan decursar en esta entidad, como estamos hablando del celiaquismo, la enfermedad de Edison, la diabetes mellitus tipo 1, consumo de tratamientos o de medicamentos como el litio y la amiodarona. La amenorrea también es otra causa que lo pueden originar. Y la presencia del síndrome de rigidez articular, que también ocasiona estas enfermedades. Es decir, que son factores de riesgo que pueden desencadenar un padecimiento asociado con la tiroides. Y hay que valorar para entonces llegar al diagnóstico, ¿verdad? Ya usted habló de los signos o síntomas, ¿verdad? De acuerdo al padecimiento que esté
dañando la tiroides, hablamos de los factores de riesgo y creo que es importante conocer el diagnóstico. ¿Cómo se llega hasta ese momento? Bueno, ya eso es un diagnóstico que se basa en factores de riesgo, cuadro clínico y laboratorio. Claro. Generalmente la parte endocrina siempre va guiada del laboratorio porque son complementarios. Teniendo en cuenta estos tres elementos, nos conllevan a predecir qué es lo que prima. Ejemplo, el cuadro clínico te orienta, al igual que los factores de riesgo, pero el laboratorio te determina con mayor especificidad. ¿Y cómo nos determina? Bueno, por mediación de las hormonas. Las hormonas nos ayudan y es de elección, como ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, en el hiper y en el hipor, ¿qué vamos a tener? Primeramente, en el hiper, la TSH, si es de causa primaria, el hiper va a estar disminuida. Y en caso que sea de causa secundaria, va a estar normal o elevada. Pero en el hipo, ¿qué va a hacer? Si es primario, el hipo va a estar aumentado. Y si es secundario, va a estar disminuida. ¿Cómo van a estar sus hormonas acompañantes? O sea, T4 y T3. T4 en el hiper va a estar aumentada. Y en el hipo debe estar disminuida. En el caso de T3, va a estar aumentada en el hiper si está acompañada de una tirotoxicosis. Y en el caso del hipo, va a estar normal. Normal en el 25% de los casos. Siempre resaltar que T3 generalmente no se toma como valor diagnóstico en el hipo, porque como casi siempre está normal, no se toma. ¿Qué más puede estar acompañado en los exámenes complementarios? Bueno, puede estar acompañado el hiper de hipocolesterolemia, o sea, disminución del colesterol, y una anemia. Lo que la anemia va a ser microcítica. En el caso del hipo, va a haber una hipercolesterolemia con una anemia hipocrómica. Y supongo, doctor Juan Carlos, que habrá tratamientos para al menos detener el avance de estas enfermedades, de estos padecimientos asociados con la tiroides, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, el tratamiento generalmente tiene un objetivo, que es llevar al paciente al estado eutiroideo. ¿Qué es eutiroideo? Porque tal vez la pregunta resalte. Entonces, el estado eutiroideo no es más que el estado de normalización hormonal en el organismo. En el caso del hiper, en el hiper, como bien dice para todo, va a estar elevado. O sea, las hormonas están altas, como lo describimos en el laboratorio. Entonces, vamos a administrar drogas, o sea, medicamentos, que facilitan la reducción. Se llaman las drogas antitiroideas. ¿Cuáles son estas drogas? Está el propiltiroacido y el metamizol. Estas drogas facilitan la reducción hormonal y a su vez propiciar el estado eutiroideo, que sería el estado basal hormonal. ¿Cuándo se logra este estado? Bueno, generalmente una vez establecido el tratamiento tenemos un plazo de 2 a 3 meses, donde el paciente debe asistir a consulta, debe realizarse pruebas de laboratorio y de cierta forma, en dependencia de las pruebas de laboratorio, se debe ir disminuyendo paulatinamente y escalonadamente, porque como son drogas bien potentes, conllevaría efectos rebote o efectos de descompensación. Por lo que siempre tiene que ser escalonadamente y reducción paulatina. En caso del hipo, en el hipo, bien lo estamos hablando, el hipo va a estar todo por debajo, por lo que queremos subir. Entonces, ¿qué usamos para subir? La levotiroxina sódica. Es una tableta que generalmente la mayoría de los pacientes la conocen, porque muchos tenemos amistades que la padecen el hipo y generalmente es la causa más frecuente. Acá generalmente la tableta se absorbe en su mayoría por la vía oral. Siempre se recomienda usarlas en ayuna para que su mecanismo de acción sea mayor eficaz y tiene una duración en sangre de una semana. Esta tableta puede reponer T4 en muy poco tiempo. Generalmente se necesita de una única dosis. Entonces ya con esto más o menos llevamos al paciente a mantener ese estado hormonal óptimo. ¿Estos tratamientos, doctor, son temporales o hay que asumirlos de por vida? ¿Hay cronicidad en las enfermedades tiroidales? De cierta forma es en dependencia de cómo el paciente se mantenga. Acá es una enfermedad crónica, de cierta forma, como la hipertensión, la diabetes mellitus, se debe conservar, pero yo supongo y se supone de cierta manera mantener una mínima dosis y una vigilancia extrema en cuanto al movimiento hormonal y el cuadro clínico del paciente. Muchos llegan a no necesitarlo más o simplemente usar mínima dosis,
pero generalmente siempre se debe tener un cuidado estricto porque ya como lo hemos hablado es una importante enfermedad que a su vez acarrea la descomposición de todo el resto de la maquinaria. Hablabas ahorita de que en las mujeres es más frecuente la enfermedad de las tiroides o alguno de estos trastornos de las tiroides. ¿Se ha estudiado por qué es más frecuente en las mujeres que en los hombres? Digamos, hay tendencia a que es más frecuente, también lo decías, en mayores de 60 años, tiene que ver con la edad también, ¿verdad? Sí, de cierta forma el envejecimiento poblacional conlleva a un deterioro hormonal. A menor segregación de TSH comienza a disminuir la actividad hormonal por parte de la tiroides. En cuanto con exceso, yo diría que es más bien estadístico. Sí. Y con proteínas, es como te decía, es más frecuente el hipo que el hiper. Entonces es más bien estadístico. No se tiene con certeza de por qué la preferencia del sexo femenino, pero sí se tiene el valor estadístico, que es algo palpable que nosotros podemos predecir con mayor frecuencia. Claro, porque con toda esa información estadística ustedes pueden llegar a los diagnósticos de una manera más temprana, pueden hacer valoraciones más certeras. Hagamos un breve receso y de inmediato regresamos. Doctor Juan Carlos, recomiendo la sintonía hasta el final. Regresamos en un tercer segmento para entonces encauzar el diálogo y entender de qué manera se vincula la tiroides con el corazón. Regresamos y mantenemos el mismo propósito, conversar con el doctor Juan Carlos García González acerca de la tiroides y su vínculo con el corazón. Las hormonas tiroideas, ¿de qué manera se hermanan, se enlazan, entran en contacto con el sistema cardiovascular, doctor? Bueno, en esta parte se ha comprobado que existe una función cardioprotectora de esta. Generalmente se ve en lo que es en los receptores alfa 1 y beta 1 de T3. ¿Qué es lo que facilitan esto? Bueno, tienen una función antifibrinolítica, o sea, impide que se formen fibrina a nivel de los básculos, antiinflamatoria, evita la isquemia y evita la inflamación de los mismos, regenerativa, angiogénesis, la formación de nuevos vasos, y procontráctil, facilita la contractilidad del corazón. Entiendo entonces, doctor, que si se daña la función de las tiroides, de algún modo hay una repercusión en el funcionamiento, en la vida del corazón. Sí, evidentemente es así. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, habría que subdividir el corazón por partes, porque en cada parte ella juega un papel fundamental y se ven unos síntomas de eso. Por ejemplo, vamos a hablar en el aparato valvular, tanto en el hipo como en el hiper, vamos a tener válvulas mixedematosas, o sea, que son válvulas inflamadas, anchas, que impiden el cierre, el colapso de la válvula. Entonces se vuelve una válvula mixedematosa. Estamos hablando de una válvula que no colapsa bien, que no eyecta bien, y esto a su vez conlleva a insuficiencia valvular. En el caso del endocardio, como estaba diciendo, en el hipo hay pocos signos de fibrosis, más en el hiper hay un aumento del voltaje tanto a nivel del endocardio como a nivel del epicardio. En el caso del miocardio, en el hipo va a tener rígido, un miocardio rígido, y en el caso del hiper va a estar un aumento de la contractilidad del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. En el caso del pericardio, en el hipo va a haber presencia de pericarditis y derrames pericárdios en un 3 y un 6% de la población. ¿Entiendes? O sea, de esos pacientes van a presentar. Mientras que en el hiper no está significativo el daño en el pericardio. Puede estar, pero generalmente con tratamiento desaparece y no recurre. O sea, que no vuelve a aparecer. En el caso de la circulación coronaria, ¿cómo va a estar? Bueno, en el hipo va a haber disminución de la contractilidad, como lo hablamos. Hay rigidez, hay aumento de la resistencia vascular, por lo que va a traer estenosis coronaria, ¿entiendes? Esto a su vez se añade con el aumento de la TSH por encima de 10 milimol y factores como la presencia de lípidos, la rigidez arterial,
el fallo del endotelio, va a propiciar el ambiente para que suceda la isquemia. En el caso del hiper va a haber vasoespasmo. ¿Qué es vasoespasmo? Bueno, el vasoespasmo no es más que la arteria haga esto. Ella simplemente colapse por un arco reflejo, ¿entiendes? Que es como se le llama esa. Y va a facilitar la angina o la isquemia miocardia. Aquí que vamos a tener, bueno, la contractilidad va a estar aumentada porque lo hablamos, va a haber una hipercontractilidad y la resistencia va a haber disminuida. Y en el cuadro de la circulación eléctrica, o sea, los trastornos electrocardiográficos más frecuentes, va a haber en el hipo bradicardia sinusal, bloqueos AV de cualquier grado y prolongación del QT, mientras que en el hiper, ¿cuáles estaban presentes? Las taquiarritmias. ¿De qué nivel? Tanto auriculares como la taquicardia auricular, la fibrilación auricular, el flúter, y como ventriculares, como puede ser la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. A su vez va a haber un aumento de la despolarización sistólica y un aumento de la relajación diastólica. Lo ha confirmado usted, doctor. Evidentemente hay una relación, hay un vínculo directo entre la tiroides y el corazón, el sistema cardiovascular. Necesariamente cuando la tiroides no está marchando bien, cuando hay daño en la función de la tiroides, habrá daños en el sistema cardiovascular. Necesariamente. Pues sí, de cierta forma nos regimos, como ya usted lo vio, ambas colindan, como todo en nuestro organismo colinda y puede verse afectado. Poco a poco el paciente comienza a presentar síntomas que lo va a llevar a la consulta, bueno, de cardiología o de medicina interna, donde evidentemente se debe realizar un estudio, porque entonces va a ser ese paciente que puede presentar desde dolor precordial, desde palpitación, desde falta de aire a los esfuerzos físicos, desde síncope, o sea, desmayos abruptos, donde puede estar implicada la tiroide como causa que esté desencadenando que el corazón comience a fallar. Sobre todo ocurre con la hipo o con la hiper. Las dos están ligadas. Las dos. Porque de cierta forma la bradicardia te puede ocasionar un síncope, así como te lo puede ocasionar la taquicardia. De cierta forma las dos las hemos visto y comprobado de que hay una igualdad de condición para la isquemia miocardia. Esto te puede conllevar a un deterioro de la función cardíaca y conjuntamente puede afectar incluso la condición pulmonar. Hablemos de los tiempos, doctor Juan Carlos. Inmediatamente después de que se diagnostica una enfermedad de tiroides, inmediatamente después ya empiezan a padecer los daños en el sistema cardiovascular. Este es un proceso que empieza solapadamente, o sea, de poco a poco. De hecho, en el caso del hiper, que es el más frecuente, cuando estaba hablando de la circulación coronaria, vemos que en el primer momento aparece una mejoría en la función sistólica y en la relajación. Pero sin embargo, cuando comienza a prolongarse en el tiempo por más de lo establecido, comienza a fallar la parte cardíaca y la parte pulmonar en cuanto al esfuerzo físico. O sea, ya es este paciente que no puede realizar sus actividades cotidianas con la misma intensidad porque comienza a sentir dolor, falta de aire y comienza a verse comprometida su dinámica cardiopulmonar en la actividad física. Ya ahorita en el segundo segmento hablaba de los tratamientos para detener, para paliar, incluso en la medida de lo posible curar, quise decir, las enfermedades de tiroides. En esa misma medida también se detienen los daños coronarios, los daños al sistema cardiovascular. El tratamiento acá, evidentemente, y como creo que lo he dicho en otros segmentos, tiene que ser único, individualizado y muy particular, porque tiene sus particularidades en el tratamiento. Por ejemplo, para mejorar contractilidad, nosotros usamos los betabloqueadores adrenérgicos y los digitálicos. En este caso es mejor los betabloqueadores. Los digitálicos no, ¿por qué? Porque necesitas una mayor dosis, porque no se obtiene una dosis terapéutica óptima, porque se desvanece el efecto del fármaco muy rápido producto a todo el descontrol metabólico. Además que cuando tú subas los digitalios conllevas a una complicación que se denomina intoxicación digitálica y es una complicación para el paciente. En el caso de la amiodarona, que lo usamos mucho para controlar frecuencia, es la que más rápido tenemos y es la clasificada la madre de los antirrítmicos, no se le debería usar. ¿Por qué? Porque tiene un 30% de yodo. La tiroide trabaja con yodo, así como la levotiroxina contiene yodo. Entonces
Entonces, cuando tú administras amiodarona, ¿qué puedes hacer? Las pruebas funcionales tiroideas. Entonces, tú te puedes perder en la valoración de ese paciente. En el caso de la levotiroxina, no se debe administrar sin prescripción médica o sin vigilancia médica en un paciente con coronariopatía. ¿Por qué? Porque puede llevarle a la descompensación. Y evidentemente tiene sus cositas, en fin, que lo hacen complejo. Doctor, ya cerramos el diálogo, solo nos quedan 18 segundos de programa. ¿Se puede prevenir o se pueden prevenir las enfermedades de tiroides y como consecuencias las cardiovasculares provocadas por ellas? ¿Es posible? De cierta forma, las cardiovasculares con un paciente ya diagnosticado de tiroides sí se puede prevenir, pero la tiroides como tal, hasta que tú no tengas un diagnóstico, no puedes evitarlo. Ya y te puede digo, ocurrirle a cualquier persona. exactamente, tanto yo como usted puede debutar con una enfermedad tiroidea y no saberlo, porque incluso el bocio, que es lo más característico que nos llama la atención, no se define en un primer momento, a veces aparece muy tardíamente. Por eso lo ideal simplemente es cuando tengamos algún como te digo, algún síntoma que nos llama o nos sugiera preocupante, siempre debemos reevaluar. Por ejemplo, en nuestra consulta allá muchas veces las pacientes jóvenes con alteraciones en el ritmo cardíaco porque andan con una taquicardia o porque andan con un ritmo bajo, siempre se debe joven estudiar tiroides. ¿Por qué? Porque es la principal causa en cardiología. Entonces siempre se debe tener en cuenta las determinantes. Ya cuando un paciente ya es diagnosticado, bueno, sí debe hacer primeramente llevar el tratamiento a capa y espada, porque es lo ideal para estabilizarse hormonalmente. Y ya después todas las medidas, esto, comer bajita en sal, cuidar la salud del corazón con entrenamiento óptimo, adecuado, una dieta balanceada, sin evitar el estrés, que es muy secular, y llenarse de la armonía familiar para confrontar esta situación que evidentemente lo llevará acompañado en el resto de lo que le queda a la vida. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por estar en Consejo Sano. Gracias a usted. La gratitud también para el público que nos sigue. Dentro de 7 días estaremos aquí para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.